La sexualidad está definida como el grupo de características físicas y psicológicas propias de cada sexo, aunque muchos autores optan por entenderla como las actividades y comportamientos ligados al placer sexual. Además de los comportamientos sexuales y las relaciones íntimas, la sexualidad también incluye la forma en la que nos expresamos, así como los valores, creencias y actitudes relacionadas con nuestras preferencias. Se trata de un concepto muy amplio, ya que la sexualidad también implica el camino que le damos a nuestra vida sexual, desde la elección de tener hijos o no, hasta el tipo de personas con las que nos involucramos. En cuanto al desarrollo de nuestra sexualidad, los especialistas señalan 3 etapas claves. La adolescencia temprana, que va de los 11 a los 13 años. La adolescencia media, que se ubica entre los 11 y los 17. Y la tardía, que llega de los 17 a los 21 años. Heraldo Media Group. Bien, pues interesante el tema. Finalmente estamos cerrando el año y yo también le quería preguntar a Alexa Arcadia, nuestra colaboradora y amiga sexóloga. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día, Alexa. Muchas gracias. Muchísimas felicidades. Igualmente. Por la Navidad, Nochebuena y por supuesto cerrar un año bien. Y cerrar un año bien me refiero también con tener salud sexual plena. Claro. Y la salud sexual empieza desde mi cabeza, mis pensamientos, lo que yo realmente empiezo a crear desde, obviamente, primero la educación desde la infancia, la adolescencia, toda esta parte que voy atravesando de cambios, tanto psicoemocionales como físicos, hormonales. Y bueno, en la edad adulta, todas las experiencias y todo lo que voy aprendiendo de lo que es la sexualidad. Entonces, sí, me encanta tocar este tema ya casi finalizando el año, porque a mí me gustaría invitar a la gente a que reflexionemos qué dejamos de hacer o qué dejamos de mirar de nuestra sexualidad, de nuestro comportamiento y qué nos gustaría o cómo nos gustaría iniciar el año, quizá quitando ciertas creencias, avanzando quizá con la pareja para poder tener una unión y poder experimentar cosas que a lo mejor jamás nos atrevimos a hacer. Entonces, la sexualidad, para empezar, hay que analizar cómo son mis pensamientos desde la parte psicológica, que es muy importante. El concepto que tengo de mi persona, de mi cuerpo y qué me está creando en la parte emocional. De ahí me quiero ir a la parte del género también, que es muy importante, hombre o mujer, cómo me estoy desarrollando dependiendo de mi género, si realmente me siento a gusto con mi género. Y de ahí pues nos vamos a la parte de los roles de género, que también es muy importante, porque es lo que nos ha creado la sociedad, la religión, la familia, nuestra geografía, nuestra cultura, la parte social, que es la que nos marca muchísimo. Entonces, si empezamos como a analizar todos estos 3 puntos, podemos darnos cuenta realmente si voy por el camino donde realmente quiero estar, ¿no? Que es lo más importante. Y de ahí yo me atrevo más a meterme a la parte, por ejemplo, del erotismo, que es la capacidad del ser humano de excitarse a través del deseo. Obviamente aquí viene la parte de la excitación y después del orgasmo, que este punto es muy importante, porque ¿cómo voy a crear el erotismo? ¿Cómo voy a manejarlo? Bueno, pues a través de mis pensamientos, que ahí entra la parte psicológica, a través de mis fantasías, de la parte visual, de la parte de lo que yo quiero experimentar. Y aquí entra todo el tipo de comportamiento humano que puede ser, quizá, pues sí, hay personas que les gusta a lo mejor el swinger, a lo mejor los tríos, a lo mejor el BDSM, no sé, pero que sea de una manera sana, consensuado. Claro, importante. Que eso es lo más importante. Y que no nos empiece a crear un sentimiento de culpa ni de vergüenza, que sea algo que realmente esté convencido que me está llevando a una excitación. Mira, me has puesto a analizar algo bien interesante, porque estamos cerrando el año, ya estamos prácticamente unos cuantos días de que comience el nuevo año, el 2020. Así. Y no sé, siempre nos hacemos los propósitos que yo cambiaría, lo comentábamos con la primera especialista que nos visitó el día de hoy, cambiaría yo el término de propósito, porque desgraciadamente el propósito en propósito se queda. Sí, claro. Yo creo que ya crearte una meta, generarte una meta, algo para que lo cumplas y lo alcances. Habrá quien sí dimensione en sus propósitos o metas considerar la sexualidad, porque habrá gente que diga dejar de fumar, hacer ejercicio, conseguir un trabajo o cambiar de trabajo. Habrá quien sí diga, a lo mejor, si estás soltero o soltera, tener una pareja. Habrá quien diga, tengo tantos años de noviazgo, me voy a casar el próximo año. Pero habrá quien considere, desde el punto de vista como tú lo dices, una buena salud sexual. Sería interesante, digo, no sé,
Fíjate que con la experiencia que tengo en medios, con lo que me escriben y con lo que voy viendo, nadie se pone a pensar de esta manera de lo que es la sexualidad. Sí, la sexualidad son temas que venden, son temas que llaman la atención ante la sociedad. Yo lo veo con todo lo que me escriben, pero desde un punto de vista de un placer quizá muy efímero, y me atrevo a decirlo, pero no desde el punto de vista de decir, bueno, quiero atender la parte psicológica y de verdad si me siento bien con lo que estoy experimentando en mi cuerpo o con la pareja. Como que lo dejan más muy aislado realmente. Aislado, a lo mejor no nos ponemos a pensar en eso, como que ya lo vemos mecanizado. Exacto. Va a ocurrir. Y ya. Exacto, porque así es lo que nos han vendido, que la sexualidad es para, si no es para reproducirnos, que de hecho pues muchos años hemos vivido y siglos que la sexualidad es nada más para reproducir, pero no es para el placer. Entonces aquí entran muchos sentimientos de culpa y de verdad yo sí creo que sería una buena meta de experimentar cosas el próximo año con pareja o sin pareja de una manera sana. Porque de verdad yo creo que esto nos llevaría a mirar la sexualidad desde una parte no nada más física, sino también desde una parte espiritual. Y empezar a ver cómo me estoy manejando en mis relaciones sexuales desde la parte espiritual. Porque hay que recordar que el interactuar con otra persona no nada más es lo físico, lo carnal, es también que estoy pasando mi energía y que esa persona me está pasando también esa suya, energía. claro. Exactamente. Entonces ahí a veces como que lo dejamos a un lado y nos sentimos incluso a veces como muy pesados, nos sentimos deprimidos, no nos sentimos completo porque no miramos la sexualidad desde un punto de vista tanto espiritual como también física, pero también psicológica, que es lo que nos va a crear la emoción, que eso es muy importante porque de ahí empieza a crearse sentimientos de culpa, empiezan a crearse, de hecho, de ahí no me puedo atrever a decir que vienen muchas parafilias por las emociones que empiezo a crear con el comportamiento, con algunas prácticas sexuales que a veces no están bien guiadas o ese es el concepto que yo tengo. Yo quisiera decir que el concepto que tengo de la sexualidad no es mala, es perfecta, pero si ya me está ocasionando quizá un bloqueo, quizá el aislamiento, quizá ya me está volviendo algo en comportamientos compulsivos que me están dañando mi salud, yo creo que valdría la pena hacer como este recuento y sí un análisis de lo que realmente pienso y creo que es mi sexualidad. No, y además, al ser seres humanos, bueno, finalmente somos seres 100% carnales, definitivamente. Claro. Pero, ¿hasta dónde pondrías tú, por ejemplo, si tuvieras un plato para poder dar un porcentaje, qué tanto somos carnales y qué tanto somos espirituales? Ya no quiero mezclar directamente la religión, porque bueno, cada religión maneja la sexualidad de diferente forma, ¿no? Entonces, para no meternos en esos rollos, ¿qué tan espirituales realmente podemos ser los humanos? ¿O qué tan espirituales son, por ejemplo, las personas que se acercan contigo a preguntarte una inquietud? Uy, pues yo te diría que yo creo que el 30% ven la sexualidad desde una parte espiritual. ¿Es poco o es mucho? Es poco. Es poco. Realmente es poco, es poco. Y yo creo que todo esto se ha dado por todo lo que vemos en el internet, por todo el acceso tan fácil y obviamente pues como es la pornografía y toda esta cuestión de cómo han visualizado el cuerpo humano que es para vender lencería, cosas, pues obviamente se ha manejado más desde la parte carnal, desde lo físico, que desde la parte espiritual. Entonces, sí, y vuelvo a lo mismo, con la experiencia que tengo de lo que yo voy escuchando y voy viendo, pocos se atreven a manejar esta parte de limpiar esta parte espiritual de todo lo que vengo acarreando de todos mis comportamientos sexuales. Y no porque sea malo, no hay nada bueno ni nada malo.
Aquí lo que para ti puede ser normal, para mí puede ser que no, o viceversa. O viceversa, sí. Yo creo que aquí más bien es cómo realmente me estoy sintiendo, cómo estoy manejando mi sexualidad. Y yo me quedo con lo que comentabas también al principio, que finalmente van de la mano, ¿no? No necesariamente es como si alguien me dijera, a ver, Mariano, no es que me digas que tengo que ser 100% espiritual y la relación sexual es espiritual y nada más. Ah, sí, No, claro. es carnal, definitivamente. Es carnal, claro. Pero tiene que haber un complemento. Claro. O sea, si puedes juntar la espiritualidad a todo esto que nos decías, ¿no? Con el gozo, el placer, la seducción y lo carnal, complementa. Exactamente. Por ejemplo, hay 3 etapas muy distintas y yo creo que aquí es donde tenemos que, cuando empecemos a reflexionar y más, si vamos a ser padres o somos padres, empezar a crear un concepto distinto de lo que es la sexualidad. Porque la sexualidad, independientemente de esta parte que es la psicológica, el género y el rol de género, de cómo me manejo, que es el erotismo, también yo creo que es muy importante ver de qué manera realmente, por ejemplo, la etapa de los niños que requieren una educación muy distinta, pero si yo no me atrevo a entrar a estos temas porque tengo un tabú muy marcado de cómo crecí, de cómo me desarrollaron y qué me enseñaron que era la sexualidad, ¿cómo yo puedo guiar a unos niños? Que es la etapa muy importante, de verdad, porque es cuando el niño empieza a crear un concepto de lo que es su sexualidad, donde empieza a descubrir las sensaciones, donde empieza a descubrir el placer, donde empieza a descubrir su cuerpo, sus genitales y hablar. Yo siempre he dicho, hablen con las palabras que son, porque es muy diferente cómo tengo que mostrar, enseñar a mi hijo chico, un niño desde la infancia, a un adolescente. Claro. Que es la etapa donde surgen los enamoramientos. Y la mayor de las dudas. Exactamente. Y las inquietudes, incluso claro. por los gustos y la orientación. Claro, y empezarles a crear este cuidado de su cuerpo, de su sexualidad, también para prevenirlos de abusos sexuales, que eso se da muchísimo. Y en la parte de la adolescencia, pues es desde la parte emocional, que empiezan a tener este cambio por las hormonas, desde la parte de la higiene, no se les enseña que deben de tener una buena higiene, el cuidado de la prevención de embarazo. En el año tocamos mucho este tema de la prevención del embarazo, porque sí, de verdad, hay chicos que lejos de buscar el afecto carnal con alguien por la edad, es el buscar la parte emocional de la carencia de la familia. Qué buen tema, qué bueno que toques esto porque hemos hablado exactamente a lo largo del año, Alexa, con tu participación aquí en el programa, por ejemplo, del erotismo, los juegos sexuales, sí, la salud sexual, por supuesto, el orgasmo femenino, el orgasmo masculino, pero pocas veces, y qué bueno que te atrevas a tocarlo, la salud sexual está involucrado exactamente con el que le podamos dar esa información a los adolescentes, ¿no? De la limpieza, por ejemplo. Claro, la higiene es importantísima, la higiene. Porque también falta de higiene puede generar enfermedades. Claro, no nada más en la interacción sexual, sino en la parte de la higiene de cómo debo de lavarme, el cuidado que debo de tener, que obviamente tocar los genitales con algún producto que no sea, que no tenga obviamente pues el perfume o ciertas lociones que hacen especiales, pues esto va a cambiar mi pH y también el tipo de lencería que debo de usar. Sí, exactamente. Es bien importante, la ropa interior, porque, por ejemplo, la ropa de nylon, bueno, provoca más humedad en una zona que ya de por sí es húmeda. Ajá. Empieza a crear muchas infecciones, el ir a nadar, el estar compartiendo a veces baño o compartir ropa. Esto es algo que no se toca con los jóvenes. Pensamos que para hablar con los hijos adolescentes es nada más... No te vayas a embarazar. Exacto. Ponte un condón. Está bien, sí, pero claro, no es lo único. Exactamente. Y también hablar con ellos de la parte del enamoramiento. ¿Qué pasa en esta etapa para ellos que piensan que es el amor de su vida? Cómo prepararse para su primera relación sexual también, que a veces se van con la idea de que es el amor de la vida y ya me voy a entregar totalmente. Pues no, o sea, también cómo prevenirlos de esta parte y también de la violencia sexual. No, y ahora que se ve muchísimo más marcada con el asunto de las redes sociales, tanta influencia negativa que hay que puede descontrolar
y malinformar a los jóvenes, ¿no? Exactamente. Entonces, si te das cuenta, son etapas muy distintas que sí tenemos que tomar en cuenta de cómo manejar la sexualidad. No es lo mismo hablarle a un adulto que ya creó un concepto de conforme, pero es que es un parquímetro, conforme a lo que ha vivido, no es lo mismo que un adolescente que apenas está empezando esta etapa a vivir, a crear un concepto distinto con sus experiencias. Pues puede ser, por ejemplo, una buena meta o propósito de año nuevo si eres padre y tienes hijos adolescentes, marcarlo en tu agenda o donde apuntes tus propósitos o metas. Sí. Platicar con los chavos. Claro. Sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno, pero también ir a talleres de sexualidad, a pláticas de sexualidad. Sí, con un especialista que te guíe. Con un especialista, exactamente. Si yo tengo un conflicto para hablar de este tema, tengo que revisar qué me está llevando este conflicto para poder entender la sexualidad de mis hijos, no mi sexualidad, la sexualidad de mis hijos, que es totalmente distinto. Actualizarnos a esta época, a estos tiempos de que los jóvenes se manejan de otra manera ya muy distinta. Y bueno, ya para ir cerrando, y ya que tocas el tema de esta época, ¿qué tal una relación sexual ahora que hace frío? Ay, bueno, genial ese tema. Hay muchos tips para entrar en calor. Por lo menos danos 3. Claro que sí. Bueno, para empezar, uno podría ser quizá jugar con las velas, con todo el cuidado, obviamente. Claro, por supuesto. Con las para evitar un velas. incendio. Sí, claro, claro. Hay velas aromáticas que ya venden en la sex shop, que pueden comprar, que la cera al hacerse líquida se convierte en un aceite. Y este jugueteo huele rico, y el jugueteo de untárselo a la pareja para darle un masaje. ¿No hace daño a la piel, no? No hace daño a la piel. Son velas específicas que de hecho no quema esa cera porque es especial, se convierte en aceite. No, también puede ser incluso a lo mejor los que tengan chimenea o que puedan hacer una fogatita, irse a una cabaña y tener un encuentro ante el fuego puede ser con bombones, con un vino tinto, este jugueteo de los bocadillos, para poder volver a unir y a lo mejor hasta hacer propósitos nuevos. Y esto puede ir desde los que se van a Aspen hasta los que rentan una cabaña en el Nevado de Toluca. Ah, claro. Para todos hay. Claro, exactamente, exactamente. Otro de los tips también que yo les puedo dar, por ejemplo, es quizá, si no tienen ganas de salir, ver películas con la pareja, acostados, abrazados, llevar a lo mejor preparar alguna comida que puedan compartir en la cama. Y hay que recordar que, bueno, ya desde el contacto físico, bueno, por ahí pueden empezar ya desde el erotismo, quizá viendo a lo mejor una película erótica para que empiecen a entrar en calor. Y bueno, esto los va a llevar a un final feliz. Por supuesto que sí. Pues con estas 3 recomendaciones y estos tips, querida Alexa, nos cerramos el año contigo. Obviamente, bueno, vas a seguir viniendo los próximos días. Claro que sí. Bienvenida siempre tu participación en Código Salud. Que tengas un excelente cierre de año. Gracias. E inicio del próximo. Muchísimas gracias, Mariano. Igualmente para ti, para todo el equipo, toda la producción y para toda la gente que nos ve siempre. Muchísimas gracias, Alexa. Gracias, Muchísimas Mariano. Gracias.